Okay, hello doctors. Esta es la grabación que les debo que no grabé yo, right? Mientras estábamos avanzando. All right, so I think hasta aquí todo estaba clear, right? You know, we had, ya avanzamos todo lo que es conceptos, you know, la regla principal of medical terminology, the main rule, what is medical terminology all about, de qué se trata. Medical terminology, we saw the components, you know, prefix, word root, suffix, and dos más, right? El combining vowel, combining form. Vimos la regla de la combining vowel, you know. Vimos ejemplos, you know, we saw las tres cosas that we have to know, three things that we have to know about word roots, three things we have to know about suffixes, sus examples, y cuando unimos los ejemplos de los términos que ya hemos avanzado, like arthritis, tonsillectomy, y otros, you know, hematuria, yes, cardiology, all of those tienen que recordar, you know. So hasta ahí todo estaba bien and everything. So ahora vamos a terminar con esto, which is los prefixes, you know, dentro de lo que es conceptos, all right? All right, so habíamos dicho que los prefixes, right? Van al principio de un término médico, right? So they go at the beginning of a medical term or before the word root. También podemos decir antes de la word root, right? Como pueden ver right here. So, son dos cosas que tienen que saber, o tres, yo me imagino tres, vamos a escribirlo ahorita, de prefixes igual, right? So let's see prefixes then. Oops. Okay, so this is prefixes. All right, so, ¿qué tienen que saber de prefixes? Que vienen antes de la word root. They come before the word root, right? O también dijimos que puede estar como at the beginning of a medical term. Al principio de un medical term, right? At the beginning of a medical term. All right. All right. So three things about prefixes. Prefixes before the word root or at the beginning of a medical term. And number three, cambia el significado de un término médico, right? It changes the meaning of a medical term. Changes the meaning of a medical term. All right. So those three things you have to know about prefixes. Now let's see some examples, right? Let's go and see some examples. The first example is hyper. All right. The first example is hyper. So todos repiten conmigo. Hyper, hyper. Good. Ya lo habíamos visto con la primera semana, right? So hyper means too much or excessive. Too much or excessive. Mucho de o en exceso. You know, hyper. All right. So todos repiten hyper, too much or excessive. All right. Y vemos los examples. Let's erase this. All right. So here are the examples with hyper, hyperventilate, and hyperthyroidism. Hyperthyroidism ya lo vimos la first week, la primera semana también, right? So hyperventilate and hyperthyroidism. All right, so todos repiten hyperventilate, hyperthyroidism. Y solo para adelantarles que vamos a verlo igual, ¿no? Dijimos en tema 2 más rato. Este suffix aquí, ism. All right, so este suffix es un sustantivo, a noun, un suffix noun. Y todos esos suffix nouns quieren decir condition of, condición de, right? El ism, el ia de hemiplegia, right? Entonces ahí va el ia también. So, esos son sustantivos, condition of. Después ya conocemos los adjetivos, los adjectives y así, right? So estos son los ejemplos para prefixes dentro de lo que son conceptos para hyper, hyperventilate, hyperthyroidism.
Okay, good. So very good, very good. Ahora, ¿cuál es el opuesto? Dijimos, right? What is the opposite of hyper? Yeah, somebody said hypo, right? Very good. So hypo. See, hyper is not too much. Hyper, right? Too much. Hypo is not enough. So todos repiten hypo, not enough, no suficiente o deficiente, right? Not enough or deficient. Y los examples with hypo, we have hypoventilate. So todos repiten hypoventilate y hypothermia. Hypothermia. Igual aquí en hypothermia, el ia, igual que el ism, right? Suffix nouns, sustantivos, nouns, condition of, quieren decir. ¿Y los adjectives que querían decir? Pertaining to, right? Okay, good. Very good, doctors. So continuing, seeing some more, more prefixes, examples. We have pre, the next prefix, pre, all right, pre. Pre, doctors, means before, antes, pre, before. Este de aquí precediendo, precede, ahorita no. All right, so just pre, before, antes. All right, preoperative, those repiten preoperative or preterm labor, right? Preoperative or preterm labor. All right, preoperative, la sala preoperativa, right? Es donde vamos a, si un paciente está viniendo a internarse para una cirugía programada, right? Programmed surgery. So then we're gonna, la vamos a pasar directo a la preoperative room, a la sala preoperativa, right? Room es cuarto, dijimos, pero en este sentido, sala, right? So the preoperative room. Preoperative room. All right, so preoperative room. Okay, so todos repiten preoperative room. Okay, good, very good. So, en el hablado, cuando hablamos en conversacionalmente, rara vez dijimos todo preoperative, decimos pre-op, hasta aquí, con apóstrofe, pre-op, apóstrofe, pre-op room. Todos saben que es el preoperative room, ahí luego el paciente se va a cambiar, ¿no? Se va a poner la bata, le van a hacer, si le tienen que rasurar, tricotomía, right? Colocar las vías, you know, las sondas, whatever. You know? Preoperative, antes de subir a quirófano, preoperative room. Preterm labor, parto pretérmino, preterm labor, parto pretérmino. So esto, alguien sabe, preguntamos si era cuántas semanas, si alguien sabía, you know what I mean? Cuántas semanas es un parto pretérmino. So es 37 semanas, 37 weeks o menos, all right? 37 weeks o menos, preterm labor, parto pretérmino, all right? So those are the examples with pre, que quiere decir before, antes, before, all right? So let's continue and, let's continue and see another prefix, okay? So now we have the prefix que ya conocíamos de la anterior semana, a. Right? Que quería decir que no hay, right? A, without, no hay, without. O ausente, absent. Y el que yo les di, lack of, ausencia de, right? Lack of. So, cualquier término médico que ustedes vean con a, quiere decir with, que no hay algo, without, o ausente, absent. Y los ejemplos, asymptomatic, asystole, right? Asymptomatic, asystole. So asymptomatic, ya lo habíamos visto la anterior semana, asymptomatic means, right? Pertaining to, por el ic, adjective suffix, right? Pertaining to, without symptoms, right? La word root symptomat para symptoms. Y la a era nuestro prefix que sea without. So pertaining to, without symptoms. Asystole, aquí habíamos explicado, asystole es la línea plana que escuchamos en el electrocardiograma.
right? Dijimos que es cuando el paciente se nos va, entonces que sí que entró en una asístole. El paciente entró en una asistolia o asístole. Asystole en English. Hay asystole, que no hay contracción cardíaca, no está bombeando ya el corazón, ya no hay latido. Asystole, right? No, que no, without. Yes. So los ejemplos con A, asymptomatic and asystole, right? So es un prefix negativo. Cuando veamos prefixes por categoría, este es un prefix negativo, right? Son de grados, de degree, hyper, hypo, pues de mucho, de menos, right? Yes. Okay, so those are examples of prefixes, right? Todo lo que tienen que saber de prefixes, las tres cosas, the examples, como concepts, you know? All right, y tenemos dos más, tachy y brady. Tachycardia, bradycardia, tachypnea, bradypnea, cuando es respiración, right? So tachy means fast. ¿Ves dónde estoy circulando? Fast, sin la R. ¿Qué es lo que más utilizamos? Que es rápido. Esto es casi similar, right? Rapid, rápido. Fast, igual rápido. Brady, slow, lento. Brady, slow, lento. All right, so, y ahí les preguntamos cuánto es del latido normal, you know, of the heart. Cuando es taquicardia, right? Todos empezaron a decir 90, no sé cuántos, right? So 100 quedamos en 100. Por arriba de 100, taquicardia. Por debajo de 60, bradycardia, right? Soporte básico, habíamos dicho, lo estaba reclamando yo en clase, el soporte básico que ya habían avanzado. All right, so anyway, tachy, fast, brady, slow. Veamos examples. All right, y aquí está con tachy, tachycardia. So todos repiten tachycardia, tachycardia. ¿Y cómo definiríamos tachycardia? So tachycardia, fast, latido cardíaco. ¿Cómo vamos a decir eso? So we'll put it right here. Fast heartbeat. Fast heartbeat, tachycardia. Latido, beat. Cardíaco de heart y fast de rápido. Fast heartbeat. Y ahí les pregunté cómo pondríamos si era Brady. Slow heartbeat, right? Good. So este es el example with tachycardia. Y con el Brady sería el otro modo, right? Bradycardia, slow en vez de fast. Aquí sería slow heartbeat. All right? Por ahora, that's como lo definimos. Tachycardia, bradycardia. All right. So hasta ahí es todo lo que es prefixes. No hay que saber más. Que es va at the beginning of a medical term or before a word root and modifies the meaning. Modifica el significado, right? Modifies the meaning, right? All right. So en ese de modifica el significado, como les expliqué, we said that teníamos el medical term desde la anterior semana que conocimos y ya lo vimos ahorita. It was symptomatic. Y por el ic era pertaining to, porque es un adjective, y symptomat era word root para symptoms, síntomas. And then if we, pero el término que conocimos fue asymptomatic. So, como pueden darse cuenta, aquí quiere decir pertaining to symptoms, a síntomas. Pero si añadimos el prefix a, cambia su significado. ¿No? Eso es un ejemplo. Cambia su significado. Ahora ya no es pertaining to symptoms, pertenente a síntomas. Ahora es pertaining to without, sin síntomas. Asymptomatic. Cambió el significado del prefix. So that's an example. All right. So don't forget, you guys. All right. Okay. So now that's it. No more about prefix. The examples, hyper, hypo, tachy, brady, pre, a, right? Todos los ejemplos que acabamos de ver, all right? So now let's see some examples of some medical terms, ya enteros, you know, dermatitis, right? So dermatitis vino de esto. Dermato, combining form, right? Es la word root dermat en su combining form, con la combining vowel.
hacen la combine form, dermato. Y el it es nuestro suffix. So ahí les pregunté, ¿vamos a quitar o mantener la O? Quitamos la O porque ya aquí la regla de nuestro combining vowel. Si nuestro suffix, if our suffix starts with a vowel, si comienza con una vocal, we don't use the O, no utilizamos la O, so directamente unimos dermatitis. So todos repiten, dermatitis means inflammation of the skin. Inflammation of the skin. Y el que no sabe nada de inglés, ¿cómo hizo esto? Separó, ¿cómo está? Itis primero, siempre por el suffix, right? Itis, inflammation. Al lado de mi suffix siempre está word root, dermat. Dermat means skin. Entonces pongo dermat skin. Y solo copio las definiciones. Inflammation of the skin. There you go. No sabías nada de inglés, pero ahora sabes inglés médico. You know what I mean? All right, good. So that's dermatitis. Let's see another example. Splenectomy, right? Splenectomy. Y vendría this way, right? Oops, sorry. Okay, so splenectomy. Doctors todos repiten splenectomy. Y dijimos que spleno, right? Esta word root splen plus o, spleno, es la word root for la palabra raíz para vaso. ¿Cómo decimos vaso en inglés? Spleen. Spleen, right? Igual lo van a escribir ahí, pero entonces spleno, word root para spleen en su forma de combining form, right? Spleen. Y ectomy, ¿qué quería decir ectomy? Surgical removal. Entonces ahora solo unimos las definiciones. Ectomy, surgical removal del spleen, del vaso. Surgical removal of the spleen. So todos repiten. Splenectomy, surgical removal of the spleen. Surgical removal of the spleen. So spleen es vaso. Se van a olvidar. All right. All right. Another example. Este grande. Hyperinsulinemia. Y les dije que para hasta pronunciar los términos, mejor si los pronuncian por sus partes para pronunciar bien. Hyperinsulinemia. 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 Right? All right, good. So, ¿cuál es el suffix? Si decimos, give me, what does hyperinsulinemia mean? So ahí tienen que decir, oh my God, what does it mean? You know, ¿cómo hacemos eso? So separando, break it down, right? Break it down. So here, así. So emia sería nuestro suffix, que decir in the blood, en la sangre, in the blood. Insulin es mi word root para insulina nomás, insulina nomás, insulin. Y al lado de mi word root tengo un prefix que ya lo conozco, que es hyper, que quiere decir too much o excesivo, right? Excessive. All right, so a ver, veremos cómo lo definieron. All right, oops, sorry. Here we go. Hyperinsulinemia, excessive insulin in the blood. Emia, in the blood. Insulin, hyper, excessive. Excessive insulin in the blood. All right, so el que no sabía nada de inglés, ahora ya sabe cómo es hyperinsulinemia. Separó emia, suffix, quiere decir in the blood. Insulin nomás. Word root y hyper es mi prefix, quiere decir excessive. Podrían poner too much también, no pasa nada, right? Excessive insulin in the blood. So todos repiten, hyperinsulinemia means excessive insulin in the blood. All right, good. Very good, very good, very good, doctors. Very good. Okay, so let's continue. And we're almost done. Casi terminamos, right? So now let's look at, what happened here, right? Oop. Dos vagones azul aparecieron, right? Two blue wagons of the train, del tren, you know? All right, so ahora les voy a presentar el último componente de un medical term, last component of a medical term. And ya no les molesto más con esto. You know what I mean? All right. So the last component, si se acuerdan cuando estábamos viendo when we were seeing suffixes, when we were seeing word roots, we saw that
word roots, dentro de las tres cosas que tienen que saber de word roots, within the three things you have to know about word roots is it has, every medical term has at least, tiene por lo menos a suffix. Every medical term has at least one suffix. ¿Por qué? Les decía esa vez, last week. Porque hay términos médicos que tienen dos word roots o más. Dos word roots o más. Y eso ese es nuestro sexto componente. Lo escribiremos demasiado. Lo escriben right here. Y esto se llama palabra compuesta en español. En English, compound word. All right, compound word in Spanish, palabra compuesta. ¿Qué quiere decir esto? That a medical term has two word roots or more. That's a compound word. So a compound word means a medical term con two word roots o más or more. All right, so that's a compound word. Example of a compound word, cardiothoracic. El ic es nuestro suffix adjective, right? Means pertaining to. Al lado de mi suffix, always we have our word root. So that's thorax. So vayan aumentando este thorax en su lista de word roots. Y es una word root ¿para qué? Para pecho. ¿Cómo decimos pecho en English? Who knows? How do we say pecho in English? All right, so we say chest, right? Ahí les di oportunidad en class. Chest. So ahorita lo van a ver cómo se escribe. Y al lado de mi thorax, tengo otra word root. No había sido un prefix. ¿Por qué? Porque me fijo mis listas. O si reconozco, digo, cardio, that's a word root. You know what I mean? It's not a prefix. Entonces, one word root, two word roots. Equals, igual a, compound word, right? Compound word. And this is cardiothoracic. Entonces, el ic, our suffix pertaining to, it's a suffix adjective. Next to it, we have our word root, thorax. And next to thorax, we have another word root, cardio, in the combining form, right? En su forma combinante, cardio, but it's a word root. All right, good. And this is what it means. Let's erase that compound word thing. Well, let's hold on one second. Let's just move it. Okay, so cardiothoracic, right? Ic pertaining to, right? Suffix adjective. Next to my suffix, I always have my word root, thorax, chest, pecho. Ahí está pecho. ¿Cómo se dice pecho in English? Chest. Chest. And next to my thorax, to my word root thorax, I have cardio, which means heart. So cardiothoracic means pertaining to the heart, al corazón y al pecho, to the heart and chest. So everybody repeat, those repeated. Cardiothoracic means pertaining to the heart and chest. Okay, good, good, very good, good job. So don't forget, sexto componente. So 6 components ya tenemos. Prefix, word root, suffix, los básicos, basic components of a medical term. Then we have a combining vowel, combining form, that's 5. And number 6, compound word. Don't forget number 6, compound word. All right. Good. 2 word roots or more. A medical term with 2 word roots or more. Okay. All right. Good. Very good, you guys. So that's pretty much it for concepts of medical terminology. Esto es lo que es conceptos of medical terminology. You know, el trencito siempre asimiló un medical term con sus components, prefix, word root, suffix, and all of that. All right. All right. So good luck in your exam and everything on Monday. So don't forget to take a look at suffixes also. All right. Thanks, you guys. Bye. Thank you. See you on your exam day. Bye.
All right, so stop sharing. All right, so we will finalize this meeting and I'll see you guys.